a grabar. Ok, hoy estamos 25 de mayo. Por la gracia de Dios estamos empezando la nueva clase 112S, Interpretación Bíblica. Entonces, hoy vamos a ver, quiero presentarles un PowerPoint que yo tengo en mis estudios bíblicos doctrinales sobre la interpretación bíblica y después vamos a hablar sobre el libro de texto que nos tocó ahora eh, eh, estudiarlo, ¿sí? Interpretación bíblica. Ok, hermanos. ¿Qué ven ahí ustedes en la pantalla? Un símbolo de tránsito donde dice no dar la vuelta en U, Ok, No retornarse. ajá, o no retornar en U, correcto, no dar vuelta en U. ¿Y ahí? que adelante se va a hacer un solo carril, va a ser Oh, estrecho, ujú. O que el camino o la carretera se angosta, ¿no? ¿Verdad? Oh, ujú, La media exactamente. se termina, ¿no? Ajá, o también ahí, ese símbolo, que el camino es como slippery, como resbaloso, Resbaladizo. resbaladizo, resbaladizo, muy bien, así es. ¿Y el de acá? no estacionarse. No estacionarse, ¿sí ve? Miren, ah, todos nosotros somos intérpretes. Usted en este día ha interpretado muchísimas cosas, ¿ok? Cualquier documento escrito debe ser interpretado, se ha de ser entendido. En los Estados Unidos cuenta con 9 personas extremadamente capacitadas cuya tarea diaria consiste en interpretar la Constitución. Constituyen la Corte Suprema de Justicia de este país, ¿ok? Ellos son los que todos los días están ahí interpretando las leyes, ¿ok? La Biblia misma es su propia Corte Suprema. Ojo, muy importante, eso lo vamos a ver también acá. ¿Ok? La regla principal de la interpretación bíblica es la Sagrada Biblia, la Escritura es su propio intérprete. Ese principio, permítanme, este principio significa que la Biblia ha de ser interpretada por la misma Biblia. ¿Ok? Pero vamos a ver puntos de vista liberales en esta materia de interpretación bíblica. De hecho, los hay. ¿Ok? Y para ello, pues, vamos a ver diferentes escuelas. Vamos a estudiar sobre la, sobre la crítica contextual, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ustedes ven esa foto, por ejemplo. Esa es mi Biblia, ¿ok? Que yo le tomé foto, ¿no? Por ejemplo, sobre esta situación, ¿no? Hay hermanos que creen que en Génesis capítulo 6, esos gigantes que supuestamente aparecen ahí, ¿no? Era la unión entre demonios, ángeles caídos y mujeres hermosas, humanas. ¿Ok? Pero ningún versículo de la Biblia puede contradecir a otro versículo de la Biblia. El Señor Jesucristo, quien es la autoridad máxima, ¿no? Número uno, él reconoció todo el antiguo pacto, ¿ok? Y él menciona que en la resurrección, pues como está en el cuadro a la derecha, como usted ve en Lucas 21:33, Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Cuál es la interpretación que le dan en Génesis capítulo 6? ¿No? De que dice los hijos de Dios, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Ok? Pero lo de los gigantes aparece después. Recuerde que en la Biblia originalmente escrita no habían signos de puntuación. Pero lamentablemente, pues a veces queremos sobresalir, dar una interpretación, ¿no? Para crear expectativa y que la gente me siga. Y lamentablemente hay, como alguien dijo una vez, hay papas evangélicos. Y lo que dice fulano de tal, eso es palabra de Dios, pero no investigamos la palabra de Dios, ¿no? Jesús dijo claramente que
que cuando ya resucitemos vamos a ser como los ángeles. Es decir, no vamos a ser asexuales. Por eso el matrimonio es solo hasta la muerte. ¿Ok? Eh, entonces, no puede contradecirse con Génesis capítulo 6. Oh, pastor, pero es que los hijos de Dios también se refieren a los ángeles caídos, como lo vemos en el libro de Job. No necesariamente, tenemos que leer el contexto. En el libro de Job sí se menciona, ¿no? A los ángeles, pero aquí eh, hay, hay algo que la gente ignora. Yo siempre les he enseñado y les he dicho que el antiguo pacto es la base para las doctrinas del nuevo pacto. El nuevo pacto es el cumplimiento del antiguo pacto. En el antiguo pacto vemos las doctrinas, principios de liderazgo, vemos la eclesiología, cómo se manejaba el pueblo de Dios, quiénes eran los que dirigían, etcétera, 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 ¿no? Y vemos las doctrinas. Si ustedes ven ahí mismo en la página de la izquierda, que tengo la foto de Génesis, capítulo 4, ahí hay un versículo que muchos pasan por alto, que es este de aquí. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Se dan cuenta? Con Enos los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, cuando una persona invoca el nombre de Jehová, ¿en qué se convierte? ¿O qué pasa con esa persona? ¿Qué sucede con esa persona? Se convierte en hijo de Dios. Correcto, eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 10. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿De dónde sacó Pablo ese principio? Del antiguo pacto. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues, este es un ejemplo de una mala interpretación. ¿Ok? Entonces, un pasaje oscuro de la Escritura puede ser aclarado por otro pasaje. Cada texto debe ser entendido no solamente a la luz de su contexto inmediato, sino también a la luz del contexto de la escritura en su totalidad. Mira lo que dice segunda de Pedro 1:19. Es un pasaje que muchos de ustedes ya lo conocen. Dice así, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Ok? Así que pues mucho cuidado a veces con esas interpretaciones que realmente no van de acuerdo a la Biblia. Por eso la importancia, mis amados hermanos, mi gran consejo, mi gran exhortación, mínimo, léase una vez al año toda la Biblia. Si gusta, subrayela, como usted ve que yo la tengo subrayada. Estoy pasando a limpio en una nueva Biblia, toda nuevamente la estoy subrayando. Me cuesta y estoy haciendo anotaciones, etcétera, etcétera. Hay que escudriñar las escrituras como el Señor ordenó en Juan 5:39. La capacidad ¿qué dice ahí? Que tengo una barrita de herramienta ahí que me tapa. De entender correctamente las escrituras es más moral y espiritual que intelectual. ¿Ok? Ahí hay muchos pasajes para ello. Por ejemplo, vamos a ver uno, 1 Corintios 2:14. El apóstol Pablo dice así. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es muy importante. Nadie puede discernir, interpretar o entender la palabra de Dios si el Espíritu Santo no lo guía. ¿Ok? Vamos a leer segunda de Pedro 3:5, que lo tengo a la mano para muestra un par de botones. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Bien? Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Ok? Entonces, hay que entender que sin el Espíritu Santo no podemos entender, interpretar la escritura.
Así tenemos que hacer, meternos en la Biblia, literalmente como está esa ilustración, no escudriñarla, no investigue, ¿no? Por eso, uno de mis deseos es aprender más hebreo, porque, hermano, yo me he dado cuenta que a la luz de que uno aprende los idiomas originales y específicamente el hebreo, hermano, ¿ok? Se le abre un mundo de enseñanza y de mejor entendimiento de la palabra de Dios, ¿ok? La hermenéutica es el estudio de los métodos correctos de interpretación de la Biblia. Y la exégesis es el proceso de interpretar un pasaje bíblico, es decir, usar esos métodos de interpretación. Eso lo vamos a ver también en el libro que nos toca para ahora, ¿no? Que es la hermenéutica y que es la exégesis y la eisegesis, como vamos a ver más adelantito, ¿ok? Número 6. Para interpretar la Biblia, el único método legítimo y válido es la interpretación literal. En un sentido restringido significa que un sustantivo ha de ser tratado como un sustantivo, un verbo como un verbo, la poesía como poesía, los relatos históricos como historia, la parábola como parábola y la hipérbole como hipérbola. Miren lo que dice Nehemías 8:8. Ese pasaje me encanta a mí y siempre pongo de ejemplo de por qué los niños tienen que estar dentro del servicio. Es bíblico. Nehemías 8:8. Es el pasaje cuando desde la mañana hasta el mediodía estuvieron reunidos leyendo la palabra de Dios. Y miren lo que es el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Se da cuenta? Todos entendieron. Versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. ¿Quiénes son todos los que podían entender? Aún los niños. Porque ¿de qué edad se manda a un niño al kindergarten? ¿Mm? ¿Alguien tiene idea? ¿Desde qué edad se manda ya al niño al kindergarten? A los 5. Pero claro, ¿Ok? pastor, ahora hay niños que van hasta a los 3 años. Eso te iba a decir, hasta a partir de los 3 años ya los mandan, a los Y 4, a Evelyn a los los 5. 3. ¿Te das cuenta? ¿Por qué mandamos a nuestros niños ya de edad de 3 años a la escuela? Porque ya entienden, hermanos, ya entienden. Nuestros niños participan en la exposición bíblica de los domingos y dan buenas respuestas. ¿Me entiende? Entonces, hay que inculcar a nuestros niños, hacerlos participar de que ellos también den una opinión sobre qué entendieron en lo que leyeron. Que no lean por leer. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué cosa diferente pudo haber hecho? Yo les voy a enseñar aquí el método que nosotros usamos aquí en nuestra iglesia, un método totalmente bíblico, hermano, un método que Jesús lo usó. Yo no veo a Jesús parado en los evangelios atrás de un púlpito hablando media hora o una hora. Hermano, él interactuaba, él hacía preguntas. De hecho, les voy a poner más adelante. Jesús hizo mucho más preguntas de las que le hicieron a él. Mire lo que hacía Pablo cuando entraba a la sinagoga en el libro de Hechos. Él no iba a predicar, dice que él discutía, él discernía, ¿ok? Dialogaba, ¿no? No era un monólogo, ese monólogo que arrastramos con todo respeto, amados hermanos, viene de la Iglesia Católica Romana. Recuerde que solamente el sacerdote tenía voz de Dios y nadie más. Solamente el sacerdote hablaba y todos los borregos tenían que obedecer y punto. ¿Ok? Sigamos avanzando. Número 7. La Biblia en algunos sentidos es muy distinta a cualquier libro que jamás se haya escrito, pero ha de ser tratada como cualquier otro libro. La Biblia no ha de ser interpretada de acuerdo con nuestros deseos y prejuicios. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Queremos ir a la Biblia para que me justifique algo que yo creo o algo que me gusta hacer.
Debemos encontrar lo que en realidad dice y cuidarnos de no forzar nuestros propios puntos de vista. Segunda de Pedro, que la tengo aquí a la mano, 3:15-18. Mira lo que dice Pedro. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, sí, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Número 8. El deporte de los herejes es buscar el respaldo de la Escritura para las falsas doctrinas que no tienen base alguna en el texto. Satanás mismo citó la Escritura de manera no válida para adentar a Cristo al pecado. Eso lo vemos en Mateo 4, 1 al 11. Usted sabe esa historia. ¿Se da cuenta? 9. Existen algunos pocos principios de interpretación que son básicos para cualquier estudio correcto de la Biblia. 10. Los relatos narrativos deben ser interpretados a la luz de los pasajes de enseñanza. Por ejemplo, hermanos queridos, ¿qué ven ustedes ahí? Bueno, ahí me Un pasé. ¿Ven pastel ahí? de 3 leches Ok. con caramelo ¿Ven? encima. Ajá. Usted no dice, yo veo ahí es harina, leche condensada, leche evaporada, leche pura, Azúcar, huevos, azúcar, huevos, huevos, royal. sal, royal. No, usted dice, no, eso es un tres leches. ¿Sí ve? Pero si ve que para hacerse tres leches necesita todos esos ingredientes que tiene al lado. Ujú, ¿Estamos? sí. ¿Ok? Lo implícito debe ser siempre interpretado a la luz de lo explícito y nunca lo explícito por lo implícito. ¿Ok? Como por ejemplo, ah, como le mencioné en el ejemplo de los gigantes. ¿Ok? Mi pregunta es a los que dicen eso. Uno de ellos es el hermano Armando Alducin, dice eso, ¿no? Que vinieron de los gigantes y otros más también, que de la unión de los judíos creen eso también. De los ángeles caídos con las mujeres bellas. Mi pregunta es, ¿por qué ahora no hay gigantes? Porque siguen habiendo o no siguen habiendo ángeles caídos. Hola. ¿Siguen habiendo o no siguen habiendo ángeles caídos? Demonios, Sí, sí. Siguen habiendo. definitivamente siguen habiendo ángeles caídos y siguen habiendo mujeres bellas, Exacto. ¿Y pero ya no dónde hay están los, gigantes. dónde están los gigantes ahora? El único gigante que conozco es mi hermano Randall Mercelita, ¿no? Los que lo conocen es un negro altote, pero hay otros más grandes que él como Shaquille O'Neal, ¿no? Hay una mujer altotota que mide como 2,43 m, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, las leyes de la lógica gobiernan la interpretación bíblica, hermanos queridos. Ya vamos a ir más adelante avanzando en todos estos principios que estoy enunciando. Martín Lutero. La declaración de Martín Lutero y su tradición de la Biblia a la lengua común del pueblo tuvo dos consecuencias. Número uno, le retiró a la Iglesia Católica el derecho exclusivo de interpretación. Juan 5:39, ¿para quién es la orden? ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñar las escrituras. ¿Para quién es la orden? Para todos. Todos los hijos Para de Dios, para para todos en general. todos los que hemos hecho un pacto de amor, un matrimonio eterno con Cristo Jesús. Somos la esposa de Cristo. Tenemos que someternos a nuestro esposo. Nuestro esposo dice escudriñar las escrituras. ¿Se dan cuenta? Y eso es imperativo presente continuo. Por eso, amados hermanos, todos los días.
como dijo mi hermana Brito, a mí me pasa lo mismo. He estado un mes prácticamente o más de un mes con la casa llena de invitados. Llegaban unos, se iban unos, venían otros. Ya en unos días más vamos a tener otra vez casa llena, del 10 al 16. Nuestra hija viene desde Mississippi con nuestras dos nietas, la una en brazos y la otra dentro de la barriga todavía. Así que sí ve. Entonces, y eso me ha atrasado en mi lectura, pero como yo les digo, yo me demoro bastante porque yo coloreo cada versículo de la Biblia de diferentes colores, dependiendo de lo que diga, ¿no? Y hago anotaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, se le retiró a la Iglesia Católica. Ellos no tienen el derecho exclusivo de interpretación. Número dos, puso la interpretación en manos del pueblo y eso trajo problemas. ¿Ok? Como por ejemplo, y con todo respeto, esto dicen por ahí, la mujer cristiana no se pone pantalón, por ejemplo, y lo vamos a estudiar más adelante con todo el respeto para mis hermanos, ¿no? La palabra pantalón no existe en la Biblia, ¿no? Pero sí, la mujer debe de vestirse decorosamente, no provocativa, debe ser una mujer elegante, pulcra, como dice Pablo y Pedro, ¿no? Nada de ponerse una joyería encima, ¿no? Nada de echarse 10 libras de maquillaje, ¿no? ¿Me entiende? Sencilla, ¿no? Con algo, ¿me entiende? No sé si usted ha leído por eso, Cantar de los Cantares, mire. La tsunamita del Cantar de los Cantares se maquillaba, usaba pendientes, se echaba perfume. Está bien, pero todo dentro de un límite, no del extravaganza, ni mucho menos de la provocación. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué usaba Jesús de vestimenta, hermano? Una túnica, ¿Qué usaron los apóstoles? túnicas o ¿Y qué vestidos usamos? ¿Y qué usamos? ¿Y cuál era la diferencia entre las túnicas y qué usaban las mujeres? era casi lo mismo. Ajá, túnicas. ¿Cuál era la Ujú. diferencia? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante esta materia, interpretación bíblica, para no sacar un texto fuera de contexto y crear un pretexto. Eso se llama una eisegesis, no exégesis, eisegesis. O sea, ya se los anticipo. O sea, una eisegesis es interpretar algo de acuerdo a lo que yo creo, no de acuerdo a lo que dice el texto. Esa es una exégesis. Extraer de lo que realmente dice el texto. Como por ejemplo, mi amado hermano, en Pastor, Deuteronomio, ajá, oh, perdón que le interrumpa. También yo leí que debemos, por ejemplo, considerar la época, la historia de ese momento, la cultura, correcto, la cultura, las costumbres, el idioma. el idioma, Por ejemplo, todo entra en juego, sí, ¿no? Por eso, como yo le digo a ustedes, Brito, siempre digo, trasladémonos en el túnel del tiempo hacia 2000 años, 3000 años atrás. En el momento que usted está leyendo la Biblia, sitúese en el tiempo. El domingo, ayer les pregunté a mis hermanos, geográficamente, ¿dónde estamos ahorita estacionados? ¿En El Salvador, en Guatemala, no, en las faldas del monte Sinaí? Estamos exponiendo en forma sistemática, expositiva, el libro de Números los domingos en nuestra iglesia. Y es muy importante ese libro porque ese libro habla del orden que Dios estableció, cómo se debía dirigir su pueblo. Es lo que llamaríamos hoy en día la eclesiología. ¿Quiénes son los que dirigen el pueblo de Dios? Cómo se resolvía un conflicto, quiénes participaban en la resolución de los conflictos. Todo eso estamos. Como por ejemplo,
Usted ve el versículo de arriba de Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Muy bien. Ahora, en el hebreo, traje de hombre dice kelí. ¿Y sabe cuál es el kelí en hebreo? No. No. El kelí es el traje militar. Recuerde que todos los israelitas usaban túnica. ¿Hasta dónde llegaban las túnicas? Hola. Hasta los tobillos. Hasta el Hasta tobillo. los tobillos. Correcto. Ahora, ¿usted cree que los soldados israelitas salían con túnicas a guerrear? No. No, No, exacto. Usemos la lógica. ¿Por qué no? Se pues no podían iban a caer. poder correr ni caminar, o sea, Se tropezaban y se caían y eran fácil de presas fáciles. ser presas fáciles. Entonces usaban el kelí. ¿Qué significa el kelí? Era una túnica, pero más corta, que caía Va- hasta arriba de la rodilla. ¿Me Vamos a entiendes? decirlo así, una minifalda. Algo como una minifalda. ¿Me Ujú. entiendes? En pocas palabras, la orden que Dios da ahí dice, la mujer no vestirá traje militar, ni el hombre Ujú. vestirá ropa de mujer. Ahora, hoy en día, los judíos, los israelíes, porque no se llaman israelitas ellos ahora, sino israelíes, ¿obedecen ese mandamiento de Dios? No, No. ¿Saben por no. qué no? Porque las mujeres son soldados hoy en día y se visten igual que los hombres en Israel, si usted no sabía eso. ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen su confianza en Dios, sino en su poder militar. ¿Por qué fue castigado David en la segunda ocasión? Por eso, por hacer el censo, por ver su poder militar y no se apoyó en Dios. ¿Ok? Continúo. Con las escrituras en las manos del pueblo se crearon más problemas como la interpretación subjetiva personal del texto. ¿Ok? Ese es el problema. Como por ejemplo, dicen hoy en día, no se puede comer cerdo, es animal inmundo. ¿Podemos comer cerdo? Sí. Sí, Eso fueron. Ayer yo comí cerdito rico en la casa de Gaby. ¿Eh? mm, Eso eran leyes sanitarias, ¿ok? Pero también había una implicación. Cuando Pablo dice que no comáis lo sacrificado a los ídolos, ¿se dan cuenta? Ya eso es nuevo pacto, ¿no? Pero si te invitan a comer, come por motivo de conciencia, no de la tuya, sino del otro. El Señor dijo, lo que contamina es lo que sale por tu boca. Lo que entra por tu boca va a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que tú digas, porque nuestra boca ha sido creada por Dios para bendecir. ¿Ok? Entonces se crearon más problemas. El derecho a interpretar la escritura va junto con la responsabilidad para interpretarla correctamente. Segunda de Timoteo 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 15-16. Procura con diligencia presentarte delante del Señor. aprobado. A ver, permíteme. Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escúcheme bien, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Por eso, mis amados, yo les animo, devórense la Biblia. Yo siempre le digo a mis hermanos, a mí no me crean nada, investíguenlo, investíguenlo, investíguenlo. ¿Ok? Como por ejemplo, déjenme hacer un alto a, a compartir para verles las caras, como dice Josafat. Hermanos amados, el domingo en su iglesia, ¿qué celebraron? ¿Fue un servicio común y corriente? Yanita, ¿cómo fue el servicio en tu iglesia? Bienvenida. ¿Cómo nomás? Hola, buenas tardes a todos. Gracias, pastor. Normal. Normal. Celso, ¿cómo fue tu servicio el domingo?
Bueno, ayer me tocó trabajar, pero se celebró el día de Pentecostés. Oh, tu iglesia sí celebró Pentecostés. Mm. Sí. Los hermanos de Jucuapa, bienvenidos, aleluya. ¿Quiénes son? Para tomarle lista. Hasta eso, el que está conectado. Marcelino, ¿cómo fue el servicio ayer domingo o el día viernes? Normal, hermano. Normal, Con nosotros fue normal, sí. normal. Ok, el pastor Julio, ¿cómo fue su servicio ayer, el sábado o el viernes? ¿Normal? Amén, hermano, Dios bendiga. Pues normal, hermano, gracias a Dios, normal, punto normal. Normal. Muy bien, muy bien. Ahora, Motorola. ¿Quién es Motorola Moto? Y los hermanos de Jucuapa, por favor, prendan la luz, que no los veo. El hermano Motorola, ¿quién es? Ahora sí, hermano de Jucuapa. ¿Quién está ahí? Salvador. Salvador. Eso, mi hermano Salvador. ¿Cómo fue el servicio del domingo? ¿Fue normal? Sí, fue un servicio bien especial que el hermano dio un estudio relacionado hacia la familia. Oh, ya. Perfecto. Sí. Ok. ¿El hermano Motorola quién es? Soy, hermano, el Señor les bendiga, soy yo, hermano Gregorio. El hermano Gregorio también, ¿cómo estamos? Bueno, igual, muy bien, gracias, hermano Gregorio. Bendiciones, eso, adelante, adelante, ¿sí? Amados hermanos, ¿sí ven? Casi nadie celebra Pentecostés. ¿Por qué la iglesia cristiana evangélica no celebra Pentecostés? ¿Se dan cuenta? No me digan que eso es de los judíos. Hermano, las fiestas de los judíos, por eso, mi amado hermano, escudriñemos la Biblia. Las fiestas propias de los judíos son diferentes. Una se llama Purim, que está en la Biblia inclusive. Fue cuando Dios, que no aparece la palabra Dios ni los nombres de Dios en el libro de Esther, libró a los judíos de la destrucción de Amán, el malvado Amán. ¿Ok? Y la otra fiesta que también aparece en la Biblia, pero que solo lo celebran los judíos, es la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces o la fiesta llamada Hanukkah. Aunque por ahí hay iglesias cristianas evangélicas que celebran Hanukkah. Y los judíos tienen otras fiestas propias de Israel, ¿ok? Como Rosh Hashanah y otras fiestas más, que no me acuerdo ahorita. Pero tristemente hay iglesias cristianas evangélicas que se hacen llamar, que celebran Halloween. Dígamelo. A mí Sí, nadie así es. a mí nadie me lo ha contado, hermano. Estos ojos que los voy a donar el día que me muera. Aquí, en una calle, ahí, hasta la policía colaborando ahí. Usted puede creer, y no celebramos las fiestas de Jehová. La fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, como se menciona en la Biblia, la fiesta de la semana o la fiesta de las primicias, de la cosecha, Bikurim, como quieran llamarle, tiene que ver con nuestro Cristo. Las 7 fiestas bíblicas de Levítico 23 son fiestas proféticas de nuestro Cristo. Ahora, ¿la iglesia lo entiende eso? No, porque Pastor No. Clever, usted viene con cosas nuevas. No son cosas nuevas, simplemente cosas que nunca se les han enseñado. La primera fiesta, Levítico 23, estas son las fiestas de Jehová que las celebrará a su tiempo. Nosotros celebramos el viernes, el día de Pentecostés, porque eran 50 días después de la fiesta de la primicia. Levítico 23 dice el día 14 del primer mes del mes bíblico, el mes de Abib. Celebraréis la Pascua entre las 2 tardes.
Y la iglesia celebra, hermano, la Pascua el 14 de abril. ¿O qué celebra la iglesia evangélica? Hello. Celebra la Semana Santa, el Viernes Santo. ¿Por qué? Si Dios dice claramente el 14 de abril, ayer y el domingo antepasado, en nuestra familia Manuel, me tocó exponer Números capítulo 9. Y Números 9 del 1 al 14, Dios le recuerda. Han estado 1 año y cachito en las faldas del monte Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el 2.º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes. La celebraréis a su tiempo, segunda vez a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Mire el versículo 6. Eso lo expuse ayer. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muertos. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo, tercera vez, entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. ¿Se dan cuenta? Hermano, aquí en estos 14 versículos yo saqué 2 mensajes largos. Aquí hay muchos principios y verdades y doctrinas, fundamentos bíblicos. Moisés no dice: ok, vamos a hacer. No, dice: esperad, voy a consultar a Jehová. Es lo que tenemos que hacer. No decir perdónenme, como decía mi profesor de homilética, que era mexicano, no cualquier babosada. ¿Eso es una palabra fuerte para los mexicanos? A ver, mis amados mexicanos, ¿sí? ¿Ah? No, dicen los... Es una burrada, pues. Una tontería, una tontería. Una tontería, ¿verdad? Pero así decía, una sonzada, decía yo, una babosada, decía mi gran querido siervo de Dios, Abigail Hernández. Todavía pastorea aún siendo ciego ahora. Miren. Wow. Sí, sí. Por la diabetes se quedó cieguito. ¿Ok? Y miren que dice: esperad, voy a consultar a Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de ustedes o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. No hay excusa de que la celebres. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. ¿Ok? Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, y si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre el pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo, 4ª ocasión, la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con ustedes, escúchenme bien, y si morare con ustedes extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Wow. ¿La iglesia hace eso hoy en día? No. No. La tradición celebra Viernes Santo, Viernes Santo, Viernes Santo, en contra de lo que ordena Jehová. La Pascua 14, mi Cristo, y tenía que ser con todos los ritos. ¿Cuál era el primer rito? El día 10 tenía que separar un cordero. ¿Por qué un cordero? ¿Por qué no
una vaca. Porque el cordero es el animal más manso. Como oveja fue llevado al matadero. No abrió su boca. Así son las ovejitas. A mí me tocó hacer eso el año pasado. Yo le agarré la pata a las 2 ovejitas para celebrar la Pascua en nuestra iglesia. Los judíos no celebran la Pascua a la manera de Dios. Investiguen, hermano, investiguenlo. Yo ya le enseñé eso a mi congregación. Si usted quiere ver los 2 mensajes de ayer y el domingo antepasado de nuestra iglesia, bienvenido. Así que el 14 de Abib, Cristo muere a las 3 de la tarde, la hora que se sacrificaba el cordero por la nación de Israel. El día 15, al siguiente día, de acuerdo a Levítico 23, es la fiesta de los panes sin levadura. Oficialmente, ese día 15 es día de reposo, Shabbat, no sábado, Shabbat. El día 15. Ahora, ¿qué pasó el día 15? Jesús cumplió la Pascua. Pablo dice 1 Corintios 5:7, Cristo es nuestra Pascua. Celebremos la Pascua sin los panes de amargura, tiqui, 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 tiqui. ¿Ok? El día 15 empieza a 6 de la tarde. Y aquí son las 3 horas del día martes en donde yo vivo. ¿Ok? De acuerdo al calendario bíblico. Por eso digo, tenemos que trasladarnos en el tiempo, en el horario que se vivía en ese momento, no el actual. Ese es el problema de nosotros al querer interpretar la escritura. Pensamos modernamente con el tiempo de ahora, con las costumbres de ahora, con lo que arrastramos por miles de años pensando que siempre ha sido así. ¿Me entienden? Y no siempre fue así. El día 15, Israel sale de Egipto por la noche y llevaban sobre sus hombros la masa de pan sin levadura. Se cumplió la profecía. El día 15, nuestro amo fue bajado de la cruz, envuelto en sábanas nuevas limpias y llevado a la cruz. ¿Se da cuenta? Y del 15 al 21, 7 días, 8 con el 14, eran 8 días de panes sin levadura. Llevado a la tumba, ¿Y yo qué dije? llevado a la cruz. Oh, no, sorry, a la tumba, al sepulcro. Gracias, Verito. Entonces, eran 8 días de panes sin levadura. Y en esa semana, esos 8 días, entraban 2 días de reposo. El 15 era día de reposo. Por ejemplo, hoy, los que estamos aquí en Estados Unidos, hoy día fue un Shabbat. ¿Sí o no? Sí, Memorial Day. Memorial Day, ¿se dan cuenta? Así es. Entonces, el día 15 era día de reposo. Ahora, en esa semana había un día de reposo de la semana. Y la Biblia dice que el primer día de la semana, después del día de reposo semanal, tenían que ofrecer la gavilla del nuevo grano, el grano de cebada. ¿Ok? Por eso el primer mes en hebreo se llama Abib, que significa cuando la cebada está Abib, está madura la cebada. ¿Ok? Entonces se ofrecía el primer grano el primer día de la semana, de esa semana, desde el 15 al 21 del mes de Abib. Y fueron 3 días después que el Señor resucitó. El 18 de Abib, el Señor resucitó. Se cumplió la profecía con la resurrección de Cristo, las primicias de la resurrección de los que mueren y nunca más vuelven a morir. ¿Estamos? Entonces, Pascua a Cristo, panes sin levadura a Cristo, las primicias de la cebada a Cristo, la muerte, sepultura y resurrección. Después de 50 días viene la fiesta de las primicias. Métase al internet, vea lo que está celebrando ahorita Israel. La fiesta de la cosecha del trigo, Bikurim o Shavuot. También es primicia, pero es del trigo. ¿Y qué pasó ese día? Nació la iglesia. ¿Cuál fue la primicia? 3,000, como 3,000 se bautizaron. ¿Qué pasó en el primer Shavuot ahí en el monte Sinaí? Cuando Moisés lleva las tablas de la ley. ¿Qué pasó? Como 3,000 murieron porque estaban en orgía celebrando el becerro de oro.
¿Se dan cuenta, hermano? Todo tiene una microscópicamente detallado para el cumplimiento de lo que Dios ha establecido. Entonces, 4 de esas fiestas ya se han cumplido. Faltan 3 por cumplirse, que son las fiestas otoñales en el 7º mes del calendario bíblico, el mes de Etanín, que es el día de las trompetas, el día de expiación o Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Y esas 3 fiestas se van a cumplir en la segunda venida de Cristo. El rapto, segunda venida y el milenio. Ahí están los posibles cumplimientos, ¿ok? Entonces, Pastor, tengo una pregunta. sí. En la lectura de hoy, Ujú. segunda de Crónicas 8:13, dice que, se los voy a leer, para que se ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, Ujú. en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes, 3 veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Correcto. ¿Por qué aquí menciona de los tabernáculos si no se ha cumplido? Estoy No, confundida. no. La fiesta de los tabernáculos se la ordenó celebrar desde el monte Sinaí. Ahí está diciendo claramente el mandato de Dios de que tenían que subir todos los israelitas 3 veces al año. Ujú, ¿Ok? Durante la fiesta de los panes sin levadura, desde el 14 al 21, Pascua, panes sin levadura y primicias. ¿Ok? Son 8 ujú, días de fiesta. ¿Ok? José y María iban todos los años a la fiesta. Lucas capítulo 2, si no me falla la memoria. ¿Ok? ujú. Después tenían que subir, 50 días después, subir a la fiesta de la cosecha, como está sucediendo en estos momentos en Israel. ¿Ok? Es Shavuot, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. ¿Ok? Y el tercer grupo de fiestas en el 7º mes, el primer día, el 10º día y el 15º día. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Fiesta de las trompetas, día de expiación y tabernáculos. ¿Me entendiste, Berito? Ujú. Entonces se tenían que celebrar, pero aunque no Sí. Con miras, recuerda lo que dice Pablo y el autor de los Hebreos. Todo el antiguo pacto era sombra de lo que había que venir. Todo apunta a Cristo. Lucas 24:44 lo dijo. La ley, los profetas y los escritos testifican de mí, como yo O siempre sea, les he enseñado. aquí para nosotros, ¿verdad? Para nosotros todavía faltan fiestas por cumplirse, Claro, las 3 pero últimas fiestas. ellos las celebraran como ya un hecho. No, ellos la celebraban solamente religiosamente sin entender el significado de las fiestas. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Cristo Jesús como el Mesías. Ellos aún esperan al Mesías. Sí. De hecho, como yo te mencioné y te lo publiqué en la iglesia, los judíos cuando celebran la Pascua, ¿qué es lo que celebran? La salida de Israel de Egipto. Un No, sí, momento, un momento, judíos. no, pastor. Escúchame primero. La Pascua no era solamente la salida de Israel de Egipto, la liberación. La Pascua fue la sangre del cordero que era puesta en los marcos de las puertas, sacrificando el cordero de la última plaga de la muerte de los primogénitos. La Pascua es la liberación de la muerte gracias a la sangre del cordero, Cristo Jesús, pero ellos no lo entienden de esa manera. Celebran la liberación. ¡Ay, somos libres de Egipto! Hey, si no hubieran puesto la sangre del cordero, ¿qué hubiera pasado con los israelitas? ¿Hubiera muerto también? ¿Y hubieran salido de Egipto? No, muertos ahí en Egipto. ¿Se dan cuenta? Pero ellos, como no creen en Cristo Jesús como Mesías, lo celebran de otra manera. Y de hecho, yo te mencioné, Berito, tienen un plato especial que se llama el Seder de Pesaj. Es un plato único que se usa para esa fiesta, que incluyen huevo, incluyen unas nueces acarameladas,
Eso lo dice la escritura. Hierbas amargas y cordero, punto. Y panes sin levadura. Y por implícitamente no era vino. Porque si era pan sin levadura, ¿cuál es el símbolo de la levadura, hermano? Salud. Pecado. Pecado, corrupción, fermentación. Entonces, si el pan no tenía que ser fermentado, por lógica, el jugo de uva no debía ser fermentado. Pero si usted lee Levítico 23, ya en la primicia de la cebada y en la primicia del trigo que se está celebrando ahora, ¿ok? Sí había libación con vino. ¿Por qué ahí sí libación con vino? Qué raro nuestro Dios. Acá no vino, acá sí vino. Acá pan sin levadura, acá pan. Ah, en la fiesta de ahora se tenían que hacer 2 panes con levadura. ¿Quién entiende a Dios? Todo tiene una razón, mis amados. La Pascua, 14. El 15, los panes sin levadura. La Pascua a Cristo, nuestro Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo tenía que ser el Cordero? Sin defecto. El pan tenía que ser sin levadura, o sea, sin corrupción. Cristo es nuestro pan de vida, el pan que descendió del cielo, el hombre sin pecado. Porque si Cristo hubiera cometido pecado, ya no cumplía. Amén. Y una vez que cumplió el sacrificio, muerte, sepultura, ¿cuál viene? Número 3, la victoria sobre la muerte. El triunfo sobre Satanás, la muerte y el pecado. Entonces, como es celebración, es victoria, va con vino. 50 días después, las primicias. Nace la iglesia. Celebración, cosecha, va con vino. ¿Te das cuenta? Dios es perfecto. ¿Estamos, Berito? Sí, pero nada más un comentario. Por ejemplo, aquí no eran los hebreos aquí, en Segunda de Crónicas. Sí, los israelitas. Eran los israelitas. Ujú. Entonces, ellos festejaban, pero no tenían idea de que era Correcto. una sombra, ¿verdad? De lo que Dios estaba dando, lo que iba a suceder en el futuro. Correcto. Ellos simplemente celebraban como una orden a cumplir, ¿verdad? Ahora ya usted menciona a los judíos, pues ya los judíos vienen después, Sí. después de que los judíos ya tienen más parte de la Biblia, la parte de la Biblia, Ujú. ¿sí? Pero ellos pues ya es otro asunto porque no creen en ese No Mesías. creen, siguen Ujú. celebrando en forma religiosa. Ajá. Y como yo les he mencionado, de hecho, cuando venga el 7º mes, que es por el mes de septiembre, por ahí, el mes bíblico, vea cómo celebran el día de expiación los judíos. Usted se va a espantar, mi amado. No me crea a mí, investíguelo. Sacrifican una gallina, hacen un ritual con una gallina. Y para la fiesta de los tabernáculos, allá en Jerusalén, parece Domingo de Ramos. Venden unos ramitos con 4 hierbas y una fruta ácida llamada etrog. Y hacen unos ritos así a los 4 puntos cardinales. Parece eso, como se dice, Brujería. brujería, chamán, todo eso. No me lo crea a mí, investíguelo cuando llegue el tiempo. O ahora puede verlo también. Ok, continúa porque tengo que hablar sobre el otro. Entonces, aquí estamos. Entonces, hay la responsabilidad de saber interpretar. Hermano, ¿qué lee usted ahí? Pastor, no sea abusador. Nosotros no sabemos griego. Díganlo, pues, hermano. Ahí Ahí yo dice, noto que dice Aya Eot abajo. ya. Ok, aquí dice, Theos,
agapi estin. O Theos agapi estin. Que traducido es Dios es amor. Theos es Dios. Agapi no es ágape, como algunos dicen. El acento está aquí. Amor. Agapi. Amor. Estin es. Ahora, yo puedo decir Dios es amor. O literalmente puedo decir él, Dios, amor es. ¿Se dan cuenta? O puedo decir es Dios amor también. ¿Se dan cuenta? De esas tres maneras. Voy al punto. Cada texto bíblico tiene múltiples aplicaciones, pero un solo significado. Correcto. Pues Dios nos entregó su palabra para que a través de ella obtengamos felicidad, plenitud de gozo, haciendo su voluntad. Segunda Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios para enseñarnos, para redarguirnos y para corregirnos. Pero yo me hago una pregunta, amados hermanos. ¿La iglesia corrige los errores que estamos cometiendo? No. ¿Por qué? Porque no queremos irnos contra la corriente. Porque todo el mundo lo hace, pensamos que es correcto. Pregunto, ¿es correcto celebrar la Pascua siempre Viernes Santo? No, o no. ¿Y por qué lo seguimos haciendo? Ok, Por 17. tradición. ¿Perdón? Por la tradición, hermano. Tradición y por mantener el status quo. No me voy a pelear con nadie. Sí. ¿Ok? Eso es todo. Como ya le leí en Nehemías 8, todos entendieron la palabra, aún los niños. La Biblia es tan clara que las personas sencillas pueden entenderla y ser sabios, como dice Salmos 19:7, 119, 130. Por último, la culpa de la mala interpretación no son las escrituras, sino de las personas que no quieren aceptar lo que está escrito. Eso es todo. En Mateo 12, 3, 5, 19, 21, el Señor dice, erráis porque ignoráis las escrituras. Erráis porque ignoráis las escrituras. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Ahí terminó el PowerPoint y ahora sí vámonos al librito. ¿Ok? Pastor, Dígame. yo sí, por ejemplo, en la iglesia, por decir, ¿verdad? Todos las personas que diezman, es que han entendido. No es que nos hayan impuesto nada, sino que hemos entendido en base a varios versículos, ¿verdad? Que ninguno se contradice en nada. Pero con Sí. alguno, por ejemplo, con alguno que no, que digan, no, es que eso era del antiguo pacto. O sea, y esa persona, por ejemplo, no, no está interpretando bien las escrituras, ¿verdad? Entonces, podemos ver, ¿verdad? Que realmente la Biblia no, como dicen, no es de interpretación privada. Ujú. Nos lleva ya en grupo a entenderla todos los que quieren, Claro. porque los que no quieren tienen sus dudas, pero realmente vemos Si que hay sí, dudas, ¿a dónde debemos de acudir? A la palabra de Dios. sí, hay muchos versículos que la, por De ejemplo, hecho, el como te diezmo lo digo, apoyan. y lamentablemente hay papas evangélicos que dicen, no, el diezmo es del antiguo pacto. Yo vi un video en donde 5 famosos que salen en las redes sociales cristianos evangélicos, entre ellos Miguel Núñez, Alducin y otros por ahí. 4 daban duro al diezmo, que eran del antiguo pacto. El único que defendía eso era Miguel Núñez, con pasaje en mano. Mateo 23, el Señor le dice, y fariseos hipócritas que diezman, lamenta el comino y el eneldo, pero no diezman lo más importante, que es el amor, la justicia y la misericordia, algo así. Dice, tenían que dar amor, justicia y misericordia sin dejar de diezmar. Ahí está. Sin Ahora, dejar ok, de ser perfecto. Vámonos, ok. Ahora, cuando aparece el diezmo por primera vez, es con Abraham, 800 años antes de la ley.
antes del antiguo pacto. ¿Ok? Ahora, antes de Abraham, la primera persona que ofrendó, ¿quién fue? Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Dios no hubiera creado nada y no se hubiera complicado la existencia con nosotros. Y él seguía siendo Dios soberano, eterno, majestuoso y punto. ¿Sí o no? Sí, amén. Y número 2, Dios fue ejemplo. Nuestros padres pecaron, se hicieron túnicas de pieles. ¡Ah! Excelentes, ¿no? Como que eso le iba a durar toda la vida. No, Túnicas de hojas. de hoja. ¿Y quién le dio túnica de pieles? Dios. 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 ¿De dónde la sacó? ¿Las ordenó por Temo? No. Sacrificó mínimo 2 de sus animales, digo yo. ¿Sí ve? Dios es el dador por excelencia, el ejemplo. Y está el principio: sin derramamiento de sangre no hay cubrición de pecados. Y después, la primera familia. ¿Quién le enseñó a Caín y a Abel a ofrendar? Tus padres. Sus padres. Y Abel lo entendió mejor de los mismos padres y dio las primicias. Ahí está al principio, las primicias. Lo mejor de sus ovejas. Pero ¿qué hizo Caín? Religiosamente, un fruto de la tierra. Toma una manzana, señor. Ya, ahí está, cumple. Como tú lo dices, hay que, cuando ya uno alcanza madurez, hace y da más del diezmo, porque el diezmo es lo mínimo, sin obligación, nada obligado. Dios no obliga a nada. Si no hay de voluntad de corazón, no vale. Como dice 1 Corintios capítulo 3. Pastor, ¿quién era uno de los empresarios que daba el 90% y se quedaba con el 10%? Había una compañía, creo que era Colgate. Colgate era una de ellas, creo. También De los una aerolínea. tractores, uno de los tractores que dijo Chelita. Caterpillar. No me Creo que sí, acuerdo quién ellos. más, pero sí. Hay gente rica que da el 90% y Dios les rebendice. Pero no lo dan porque Dios quiere que los bendiga más. No, cuando ya das con ese propósito, fallaste. Mi motivación es reconocer que todo, como dice la alabanza, todo se lo debo a Él. Mi vida es de Él. Mi tiempo es de Él. Todo esto que está aquí es de Él. El dinero que tengo en el banco, todo es de Él. Amén. Y yo devuelvo algo de todo lo que Él me da. Ese es el principio. Y reconozco su soberanía, reconozco que Él es el amo, el dueño de todo. Entonces doy mínimo el diezmo. Porque en el nuevo pacto lo daban todo. Hechos 2, Hechos 4, vendían todo y lo daban y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y aparecieron unos envidiosos que querían salir en la foto como Ananías y Zafira que prometieron, ¿no? Nadie les pidió. Ellos ofrecieron, pero para que los aplaudieran. Pero Dios conoce los corazones. Amén. Usted sabe la historia. Capítulo 1, introducción a la hermenéutica. Con este estudio, hermano, usted va a definir los términos hermenéutica general y hermenéutica especial. Ya vamos a eso. La hermenéutica dice que tiene su origen en el dios griego Hermes. ¿Ok? Porque Hermes era el que prácticamente, el que anunciaba, ¿no? O comunicaba el mensaje de los dioses. Eso es la mitología griega. Pero en su sentido técnico es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Ciencia porque tiene reglas que pueden clasificarse en un sistema ordenado. Se lo considera arte porque su comunicación es flexible y por tanto pudiera distorsionarse el verdadero sentido de una comunicación si se aplican las reglas de manera rígida y mecánica. ¿Ok? Hay 2 categorías de hermenéutica. La hermenéutica general es el estudio de las reglas que rigen la interpretación de todo el texto bíblico. Y la hermenéutica especial es el estudio de las reglas que se aplican a géneros específicos como parábolas. Por ejemplo, ¿cómo yo interpreto una parábola? ¿Cómo cuando yo sé que es un símbolo? No es literal, ¿no? Como por ejemplo, ustedes no sé si saben que hace un tiempo atrás
Uno de los papas anteriores decía que lo del diluvio era un mito, que lo de Génesis era un mito. Años atrás decían, no, creer que hubo un diluvio, creer que no, eso es cuento de niños, ustedes creen en cuentos. Y ahora, ahí está la evidencia. En Turquía está el parque del Arca de Noé. Ahí está exactamente donde la Biblia dice que está, donde se asentó y con las medidas que la Biblia dice. Estamos.